Perdón y arrepentimiento. Ese es el tema que en esta noche, estamos grabando de noche, te queremos compartir. El tema que vimos, el tema pasado fue ¿qué pide Dios de mí? Y hablábamos de practicar la justicia, la misericordia y humillarnos ante Dios. Pero para eso es necesario que haya un genuino arrepentimiento en nosotros. Arrepentimiento es, en la Biblia, arrepentirse es un cambio de mentalidad. Eso es el arrepentimiento en la Biblia. Y la Biblia enseña, allá en el libro de Hebreos, no voy a ir para allá, nada más te lo voy a relatar. Allá el apóstol habla, después de haber amonestado a los hebreos, porque después de mucho tiempo ya deberían de ser maestros. Después entra en el tema en que les dice que tienen que ir madurando y dejar las doctrinas primarias, que no porque sean primarias dejan de ser importantes, son importantes y seguirán siendo importantes siempre, pero ahí habla del arrepentimiento de obras muertas, habla de la imposición de manos, habla del bautismo, habla del juicio venidero, habla de la vida eterna, que esas son doctrinas que ya se les han compartido y es por eso que es necesario entender que debemos de caminar hacia la perfección tratando de agradar a Dios. Y una de las cosas que enseñó nuestro Señor Jesucristo todavía antes de partir fue precisamente eso, que predicáramos el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 24, ahí en el versículo 46 y hasta el 47 nada más. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. En otras palabras, ustedes serán enviados y ustedes tienen que predicar que era necesario que Cristo padeciera, porque así hablaban las profecías, Isaías 53, el Salmo 16, el Salmo 22, todas esas profecías, y hay muchas más, hablaban de los sufrimientos de Cristo, del Mesías. Pero los anima a que ellos no tengan vergüenza hablar de los sufrimientos del Mesías. Al contrario, que le expliquemos a la gente que era necesario que Él padeciese todo eso, porque así estaba escrito. Pero explicarle a la gente que lo que pareció que era una derrota porque murió, en realidad fue una victoria porque resucitó al tercer día. Y ahora tú y yo es nuestro tiempo. Ya pasó el tiempo de los apóstoles, ahora es nuestro tiempo, y nosotros debemos de llevar el mismo mensaje que predicaban los apóstoles. El arrepentimiento, más que es importante apartarnos de pecado. Es necesario no nada más sentir o reconocer que hemos obrado mal, sino que esto debe de ir más allá. Esto debe de ir a un cambio en la manera de pensar, para que así pueda cada día relacionarme mejor con Dios, tenga un concepto claro de cómo debe de ser mi relación con la sociedad. Pero el arrepentimiento nos lleva a una transformación total en nuestras vidas. Si no hay un arrepentimiento, no va a haber una transformación, y si no hay un arrepentimiento genuino, no podemos practicar la justicia, la misericordia, y no nos humillaríamos ante Dios. Por eso es necesario entender lo que es el arrepentimiento en la Biblia. En ocasiones aquí a la iglesia donde nos congregamos, en ocasiones, y espero que a ti también te lo hayan predicado, yo creo que sí, y de hecho lo he predicado también en los videos. La relación como familia debe de cambiar. Al esposo se le dice que trate a la esposa
como vaso más frágil, como coheredera de la vida. A la mujer se le pide que se someta a su esposo en el buen sentido de la palabra. Con respecto a los hijos, nos dice que los disciplinemos en el amor, que no los provoquemos a ira. Y a los hijos les dicen que honren a sus padres, que se sometan a sus padres, para que entonces haya armonía dentro del hogar. Es necesario que nosotros meditemos si verdaderamente estamos aplicando la palabra a nuestras vidas o si nada más somos oidores, olvidadizos. Habría un grave peligro, porque Santiago 1:22 por allá nos explica que si nada más somos oidores de la palabra pero no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos, nos estaríamos engañando. El arrepentimiento me lleva a un cambio de vida, a que me aparte de pecado, a que me aparte de maldad. Porque si no está surtiendo efecto el evangelio, entonces estaríamos en un grave peligro. Podríamos decir, yo soy cristiano, pero en realidad no soy cristiano. Porque si estoy practicando maldad, Cristo mismo lo dijo allá en los evangelios también. En aquel entonces muchos me dirán, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y la causa por la cual Él los va a rechazar, les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca hubo un arrepentimiento, nunca hubo un cambio de vida. Entonces por eso es necesario que nosotros prediquemos constantemente el arrepentimiento y el perdón de pecados. Al venir a Cristo se nos perdonan todos los pecados conforme a como lo dice la Biblia, y esto es lo que yo enseño. Se han perdonado pecados pasados, presentes y futuros sobre el genuino creyente, porque eso es lo que enseña Colosenses 2:13, que nos ha perdonado todos los pecados, todos. Porque si hubiese dejado un pecado sin perdonar en nosotros, entonces el diablo tendría de qué acusarnos, la muerte tendría de qué acusarnos. Pero como el sacrificio de Cristo, el nuevo pacto, para eso es. Cristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre para perdón de vuestros pecados. Y cuando perdona los pecados, los perdona todos, los echa al fondo de la mar, nunca más se va a acordar de ellos. Y si hay un genuino, una fe genuina, entonces es necesario que procedamos a un arrepentimiento y que estemos cambiando constantemente nuestra manera de pensar conforme a la Sagrada Escritura. ¿Por qué te digo esto? Porque en cierto momento nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 13, versículo 1 al 5, le pusieron este ejemplo al Señor Jesús y dice así: en este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre había mezclado con los sacrificios de ellos. Fíjate lo que dice: algunas personas le estaban contando acerca de lo que había hecho Pilatos, que había mezclado la sangre de unos galileos, de donde era nuestro Señor Jesucristo, con el sacrificio que él había hecho. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, si no cambias tu mentalidad, sucederá lo mismo que a esas personas que Pilato había dado muerte y había mezclado su sangre con la sangre de sus sacrificios, o lo que pasó con esas personas que se derribó la torre de Siloé y los aplastó. La gente pensaba que les había pasado eso porque eran sumamente pecadores. Entonces lo que nos está alertando el Señor es que si nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, debemos de estar cambiando nuestra manera de pensar. Ahora debemos de aborrecer el pecado y caminar verdaderamente hacia la santidad, que es el segundo paso al que debemos de ir conforme a como lo dice la Escritura. Que ahora que hemos sido libertados del pecado, tenemos por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O como lo dijo Pablo también en Romanos, después de decirnos: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios,
que os ofrezcáis en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. También nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un genuino creyente siempre va a estar meditando en la palabra, y al meditar en la palabra, eso lo va a llevar a un cambio de mentalidad. Y si cambia la mentalidad, va a cambiar la manera de actuar, porque muchas veces nuestros actos es el reflejo de nuestros pensamientos. Por eso deseamos que hayas entendido este tema y que verdaderamente estés procediendo a un arrepentimiento. Arrepentimiento en la Biblia, te lo vuelvo a repetir, es cambiar de mentalidad. Un abrazo para todos, bendiciones.